A las 4:14 horas del tiempo local, la planta de producción de misiles de Voronezh ya ardía en llamas. Se trataba de uno de los eslabones más importantes de la cadena de fabricación de misiles de crucero Kh-101 y de los sistemas de misiles Iskander-K, las mismas armas que Moscú había seguido utilizando para amenazar a las ciudades ucranianas desde cientos de kilómetros de distancia. Ahora, la instalación, que en su momento había estado protegida como una fortaleza militar, se había convertido en una gigantesca columna de llamas que ascendía en la noche y teñía el cielo sobre Voronezh de rojo. Las explosiones secundarias fueron tan violentas que incluso los sensores sísmicos cercanos al Kremlin registraron actividad. Ucrania no se había limitado a golpear una fábrica militar. Había atacado directamente el lugar donde se fabricaban los Kh-101 y los Iskander-K destinados a futuros ataques sobre Kiev. En cuestión de minutos, los misiles que habían sido preparados para volar hacia Ucrania quedaban convertidos en metal chamuscado en suelo ruso. Y lo que más impactó a Moscú fue cómo comenzó la operación. No con una gran formación de bombarderos ni con una larga andanada de misiles, sino con tan solo 2 F-16 portadores de señuelos electrónicos, respaldados por 16 pequeños vehículos aéreos no tripulados, programados con la suficiente inteligencia para colarse por múltiples capas de la defensa aérea rusa y abrir el camino hacia el objetivo. Para entender por qué la planta de producción de misiles de Voronezh se convirtió en un objetivo ucraniano, es necesario mirar atrás, a los días previos, cuando el ejército ruso aumentó continuamente la frecuencia y la escala de sus ataques utilizando misiles balísticos, misiles de crucero, misiles hipersónicos y aeronaves no tripuladas contra una serie de grandes ciudades ucranianas e instalaciones de infraestructura estratégica. Esos ataques golpearon directamente la capital, bases en Odessa, rutas logísticas, depósitos de combustible, centrales energéticas y numerosas zonas residenciales cercanas, causando graves daños a la infraestructura y obligando a los civiles ucranianos a seguir viviendo bajo las sirenas de alarma aérea, los apagones, los incendios y la destrucción. En esas oleadas de ataques, el Kh-101 y el Iskander-K eran dos nombres que ponían a Ucrania en el máximo estado de alerta. Estaban considerados dos de las armas de ataque más peligrosas de Rusia. El Kh-101 es un misil de crucero de largo alcance capaz de volar más de 4.800 kilómetros, volar rasando el suelo para eludir el radar y transportar una ojiva de 450 kilogramos. El Iskander-K es un misil de crucero de lanzamiento terrestre con un alcance de unos 500 kilómetros, diseñado para golpear centros de mando, bases militares, depósitos de munición e infraestructuras estratégicas. Por eso Ucrania tomó una decisión audaz: atacar directamente el lugar donde se fabricaban. El objetivo era convertir los Kh-101 y los Iskander-K que Rusia estaba preparando para usar en bloques de metal inservibles en territorio ruso antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de abandonar los lanzadores. Si Rusia seguía usando misiles para destruir Ucrania, los lugares que los producían ya no estarían a salvo. Rusia no había dejado la planta de producción de misiles de Voronezh expuesta en la llanura del sur de Rusia. La instalación se encuentra cerca de líneas ferroviarias, zonas industriales y depósitos logísticos y, sobre todo, de la base aérea de Baltimore, uno de los enclaves militares clave que protegen el espacio aéreo sobre Voronezh. Alrededor de la planta ya se habían construido múltiples capas defensivas. Sistemas S-300 y S-400 que escudriñan el cielo desde larga distancia, baterías Pantsir S-1 y Tor M-2, listas para abatir cualquier UAV o misil de crucero que se cuele por el anillo exterior, y sistemas de guerra electrónica activos preparados para interferir la navegación, cortar las comunicaciones y cegar las señales de control enemigas. Kiev entendió que no podía simplemente lanzarse de frente contra un sistema defensivo así. Por eso no eligió un ataque aéreo convencional y ruidoso. Eligió una trampa. 2 F-16 portadores de señuelos electrónicos atraerían los ojos del radar ruso en sentido contrario a la dirección real del ataque. Al mismo tiempo, 16 UAV de largo alcance volarían bajo, deslizándose silenciosamente hacia Voronezh en busca de las líneas de producción exactas, los almacenes de componentes y las áreas de preparación vinculadas a la fabricación de los misiles Kh-101 y los Iskander-K. El juego de ajedrez había comenzado. 2 F-16 y 16 UAV contra una planta de misiles protegida por toda la red de defensa aérea de Voronezh y el paraguas defensivo de la base aérea de Baltimore. A las 1:23 del tiempo local, en un lugar de lanzamiento secreto en Sumy, la noche ucraniana fue desgarrada por el sonido constante de pequeños motores en la oscuridad. 16 FP-1 salieron de sus lanzadores uno tras otro.
No eran grandes, no tan rápidos como los misiles de crucero, y no causaban el temor que infunde un caza, pero eso era exactamente lo que los hacía peligrosos. Cada uno era solo un pequeño UAV de largo alcance, valorado en $50,000, difícil de detectar pero capaz de volar 1.600 kilómetros en profundidad en territorio ruso y alcanzar objetivos que Moscú creía seguros. Inmediatamente después del despegue, toda la formación redujo la altitud. Los ordenadores de vuelo los mantuvieron cerca del suelo, a solo 70 metros, rasando campos, bosques, líneas fluviales y terreno abierto en dirección a Voronezh. A esa altitud no intentaban derrotar el radar ruso con velocidad, lo derrotaban con silencio, vuelo bajo y sincronización. Durante las horas siguientes, los 16 FP-1 se movieron como sombras negras bajo la noche. Los sistemas de navegación inercial y las señales de posicionamiento antiinterferencias corregían continuamente sus trayectorias de vuelo, manteniendo la formación estable mientras se adentraban más en la zona de defensa aérea rusa. Pero por muy bajo que volaran, 16 suaves solos no eran suficientes para romper el escudo que rodeaba Voronezh. Necesitaban algo más, una distracción lo suficientemente grande como para atraer los ojos del radar ruso lejos del objetivo real. Y fue entonces cuando apareció el primer F-16 con el indicativo Mirage. El F-16 Block 70-72 Viper no era un caza ordinario. Era una plataforma de guerra electrónica aerotransportada. Volaba a una distancia segura, lo suficientemente cerca como para obligar al radar ruso a prestarle atención, pero lo suficientemente lejos como para hacer dudar al sistema de defensa aérea enemigo. Bajo sus alas llevaba 4 misiles AGM-88, armas diseñadas para cazar y destruir los emisores de radar enemigos. La misión de Mirage era clara, obligar a la defensa aérea rusa a iluminarse. Pero el verdadero truco no estaba en el F-16. Estaba en los señuelos ADM-160M ALDJ lanzados inmediatamente después. Imaginad que sois el comandante de una batería S-400 protegiendo Voronezh. Ante vosotros hay una planta crítica de producción de misiles, a vuestras espaldas está la base aérea de Baltimoye, y en la pantalla de vuestro radar 2 grandes señales aparecen de repente aproximándose desde la dirección de Ucrania. Vuelan alto, emiten firmas potentes y tienen exactamente el aspecto de un paquete de ataque aéreo real. A las 3:45 horas exactas, el F-16 con indicativo Mirage les mostró exactamente lo que más temían. Desde una distancia segura dentro del espacio aéreo ucraniano, el F-16 lanzó 2 MALDJ en la noche. No eran UAV de ataque, eran señuelos electrónicos capaces de imitar las firmas de radar de aeronaves de combate, haciendo creer al radar ruso que un gran escuadrón se precipitaba a 9.000 metros de altitud. En cuestión de segundos, la red de defensa aérea en torno a Voronezh despertó. Los radares giraron a plena potencia. Las tripulaciones de los S-350 y S-400 bloquearon los objetivos. La base aérea de Baltimoye pasó a estado de alerta. En las pantallas rusas no veían 2 pequeños dispositivos, veían una amenaza mayor cerrándose sobre la zona de interceptación. Entonces se dio la orden de lanzamiento. 6 misiles de defensa aérea salieron de sus tubos de lanzamiento, rugiendo hacia la oscuridad y precipitándose directamente hacia los fantasmas electrónicos en las alturas. Cada misil, valorado en $2 millones, fue disparado únicamente para perseguir una señal falsa. No llegaron a tocar la formación de FP-1. Fueron atraídos completamente hacia el escuadrón fantasma creado por los 2 MALDJ. Porque mientras la defensa aérea rusa estaba ocupada cazando objetivos que no existían, los 16 FP-1 seguían volando bajo, a solo 65 metros sobre el suelo, deslizándose silenciosamente por campos, líneas fluviales, bosques y brechas de radar que llevaban hacia Voronezh. Esa era la trampa de Ucrania. El F-16 no necesitaba destruir la planta. El MALDJ no necesitaba llevar una ojiva. Solo necesitaban hacer que Rusia mirara en la dirección equivocada durante unos minutos. Y esos minutos eran todo lo que necesitaba la formación de FP-1. Para cuando las tripulaciones del radar ruso se dieron cuenta de que acababan de disparar millones de dólares contra fantasmas electrónicos, sus tubos de lanzamiento se habían vaciado. El sistema necesitaba tiempo para recargarse. Y la amenaza real se había acercado mucho más a la planta de producción de los Iskander-K. Detrás de la línea de ataque, el segundo F-16 con el indicativo fantasma esperaba su momento. Si el F-16 Mirage había creado ruido, lanzado señuelos, generado interferencias y atraído la atención de los S-300 y S-400 hacia el cielo alto, Fantasma hacía lo contrario.
Solo necesitaba volar bajo y en silencio, como un francotirador aerotransportado que espera el momento exacto en que el anillo defensivo interior alrededor de la planta de misiles de Voronezh está al límite de su capacidad. Y ese momento había llegado. Los 16 FP-1 habían entrado en el anillo final de 15 kilómetros alrededor de la planta de producción de misiles de Voronezh. Era el momento en que el movimiento de Ucrania se hacía evidente. Los UAV ya no intentaban permanecer completamente ocultos. Al aproximarse al anillo defensivo interior, comenzaron a ascenderlo justo para ser detectados por los radares de corto alcance de Rusia. ¿Por qué querría Ucrania que los vieran? Porque esta vez Ucrania quería que fueran detectados. Los FP-1 se convirtieron en la capa de señuelo final, obligando al Pantsir S-1 y al Tor M-2 a entrar en el combate. Los sistemas defensivos de corto alcance alrededor de la planta giraron inmediatamente sus radares, bloquearon los objetivos y abrieron fuego. Los cañones automáticos antiaéreos 2 A-38M de 30 milímetros rugieron en la noche, creando un enorme muro de fuego a una cadencia de 5.000 proyectiles por minuto. Los misiles de corto alcance salieron de sus lanzadores, ascendiendo para interceptar los pequeños objetivos que se aproximaban. El cielo sobre Voronezh se convirtió en un laberinto de fuego de trazadores, señales de radar y órdenes urgentes. Eso era exactamente lo que Ucrania necesitaba. Saturación de la defensa aérea. Cuando demasiados objetivos aparecen al mismo tiempo, incluso el sistema más moderno debe elegir prioridades. La atención del radar se divide, los operadores se sobrecargan y el fuego de corto alcance es atraído hacia los objetivos más inmediatos. Al enviar los 16 FP-1 exactamente en el momento preciso, Ucrania obligó a la última capa defensiva de Rusia a volcar toda su atención en pequeños UAV propulsados por gasolina. Y mientras los rusos disparaban contra los objetivos que tenían directamente delante, el segundo F-16 seguía esperando el momento de asestar el golpe decisivo. El piloto del F-16 con indicativo fantasma abrió la cubierta de seguridad del sistema de lanzamiento de armas. Bajo las alas del avión había 4 misiles AGM-158 JASM, misiles de crucero aire-tierra furtivos diseñados para penetrar áreas fuertemente defendidas. No eran bombas ordinarias. Cada JASSM costaba $1,2 millones, tenía un alcance de más de 300 kilómetros, volaba a velocidad subsónica de Mach 0,8 y llevaba una ojiva penetradora de casi 450 kilogramos. El JASSM puede describirse como la versión de fuerzas especiales de un misil de crucero. Su fuselaje está construido con superficies anguladas para desviar las ondas de radar. Los materiales compuestos ayudan a reducir su reflectividad radar. Su sección transversal radar es tan pequeña que en un cielo ya caótico con FP-1, MALDJ, señales de interferencia y falsas alertas, puede aparecer solo como un leve punto en las pantallas de defensa aérea rusa. Entonces llegó la orden de lanzamiento. 4 JASSM se desprendieron de los pilones bajo las alas de fantasma en la oscuridad. Sus pequeñas alas se desplegaron. Sus motores se activaron, descendieron más, abrazaron el terreno y comenzaron a deslizarse por las brechas del radar que la defensa aérea rusa había expuesto. Al mismo tiempo, las tripulaciones del Pantsir S-1 y el Tor M-2 en torno a Voronezh seguían siendo arrastradas al combate contra el enjambre de FP-1 de bajo vuelo. Esos pequeños UAV habían ascendido deliberadamente lo justo para ser detectados, obligando a los radares de corto alcance a seguir girando, a los cañones de 30 milímetros a abrir fuego y a los misiles de corto alcance a salir de sus lanzadores. Los rusos creían que estaban neutralizando el ataque principal. En realidad, solo disparaban contra el telón final. La amenaza real volaba más baja, más silenciosamente y de forma mucho más peligrosa. Los sistemas de guerra electrónica cerca de la base aérea de Baltimore comenzaron a interferir, pero ya no era suficiente. El JASSM no necesitaba a un piloto que controlara cada segundo de su vuelo. Usaba guía inercial, mapas digitales y un buscador de infrarrojos por imagen en la fase terminal. Rusia podía interferir las señales, pero no podía cambiar la forma de la fábrica. No podía hacer desaparecer de la memoria del misil los talleres, los almacenes de componentes, las áreas de ensamblaje, los depósitos de combustible y las estructuras fijas que ya estaban almacenados en él. Mientras las baterías rusas seguían recargándose tras gastar sus municiones en los señuelos y el enjambre de FP-1, los 4 proyectiles de fantasma seguían cerrando la distancia.
Cada uno llevaba casi 450 kilogramos de explosivos penetradores. En total, casi 1.800 kilogramos de poder destructivo se deslizaban ahora hacia el lugar donde se producían los Iskander-K. A las 4:12 del tiempo local, comenzaron los últimos 90 segundos de la línea de producción de los Iskander-K en Voronezh. Dentro del complejo de la fábrica, el aire estaba cargado del olor a humo eléctrico, aceite industrial y metal caliente. Las luces de aviso rojas parpadeaban a lo largo de los corredores de hormigón. Los técnicos rusos corrían por el área de control intentando cortar la electricidad, cerrar las válvulas de seguridad y aislar los talleres bajo alarma. Pero ya era demasiado tarde. La orden de evacuación fue emitida cuando el cielo sobre Voronezh ya se había convertido en un caótico laberinto de radar, interferencias electrónicas, misiles de defensa aérea y UAV-FP-1 de bajo vuelo. La planta de misiles de Voronezh, con sus líneas de ensamblaje de misiles, sus almacenes de componentes de guía, sus áreas de pruebas de motores, sus depósitos de combustible y sus KH-101 y sus Iskander-K esperando a ser completados, no podía desaparecer en pocos minutos. Esa era exactamente la vulnerabilidad que Ucrania había estado esperando. En el exterior, la defensa aérea rusa caía en sobrecarga. Los S-300 y S-400 acababan de ser atraídos hacia arriba por los falsos objetivos creados por el F-16 Fantasma. El Pantsir S-1 y el Torem-2 estaban siendo arrastrados a un combate con el enjambre de FP-1 de bajo vuelo alrededor del anillo defensivo interior. Algunos tubos de lanzamiento ya habían gastado sus municiones. Los radares tenían que girar continuamente entre demasiadas señales. Las tripulaciones operativas ya no veían una batalla clara, solo veían caos. Y en ese preciso momento, los 4 JASSM del F-16 Fantasma entraron en su fase terminal. Ya cerca del objetivo, los misiles furtivos volaban rasando el suelo en la noche. Sus buscadores infrarrojos por imagen comenzaron a bloquearse en los grandes puntos de calor en el techo de la fábrica, el área de ensamblaje principal, el grupo de ventilación cercano al almacén de componentes, el área de soporte energético y los talleres donde los misiles eran probados antes del envío. Los ordenadores a bordo realizaron una última corrección de rumbo. En el cielo no hubo ningún rugido fuerte. No hubo ninguna advertencia clara en la pantalla del radar. Solo 4 rastros de muerte moviéndose hacia el objetivo. El primer misil golpeó el área de la línea de ensamblaje. Perforó el techo de acero y detonó dentro de la zona de producción principal. La presión de la onda expansiva superó los 10 kilogramos por centímetro cuadrado, desgarrando las particiones industriales, derrumbando las estanterías metálicas y curvando las vigas de acero portantes en un instante. El lugar donde antes se ensamblaban los componentes del KH-101 se convirtió en un horno de un rojo incandescente. El segundo misil impactó en el almacén de componentes, donde se almacenaban unidades de control, equipos de guía, piezas electrónicas y sistemas de prueba. La explosión desgarró filas de estanterías de acero. Fragmentos de metal al rojo vivo volaron por todo el edificio. Los cables de señal, las placas de circuitos, los materiales compuestos y el equipo eléctrico se incendiaron casi de inmediato. En segundos, las llamas habían ascendido más de 80 metros, enroscándose en una gruesa columna de humo negro sobre el cielo de Voronezh. Pero el golpe más aterrador cayó en el área que albergaba los misiles que esperaban ser completados. El tercer misil impactó justo cuando el sistema interno de supresión de incendios ya había sido superado. La primera explosión fue solo la chispa. El verdadero horror comenzó cuando el combustible, los materiales inflamables y los componentes de alta energía del interior del área de almacenamiento empezaron a reaccionar en cadena. La temperatura dentro del almacén se disparó hasta más de 3.500 grados Celsius, mientras la presión atrapada entre las paredes de hormigón aumentaba con cada segundo, convirtiendo todo el edificio en una cámara de fuego masiva. Entonces llegó la explosión secundaria. Una bola de fuego naranja y blanca irrumpió a través del techo de la fábrica, iluminando toda la zona industrial en la noche. La onda de choque se extendió por el complejo, destrozando ventanas, arrancando paneles del techo y lanzando pesadas láminas de metal a gran distancia. En segundos, el área de almacenamiento de misiles ya no era un almacén militar. Se había convertido en el centro de una cadena incontrolable de incendios y explosiones. El cuarto misil golpeó el área de soporte, donde los conductos, los depósitos y los sistemas de energía ya temblaban por las explosiones anteriores. El fuego corrió por las líneas técnicas, tragándose los talleres más pequeños uno a uno. Las secciones del techo colapsaron en pedazos.
Las explosiones secundarias siguieron resonando a medida que los compartimentos de almacenamiento, los cilindros a presión y los materiales inflamables eran absorbidos por el mar de fuego. Dentro del centro de mando ucraniano no hubo celebraciones, solo silencio tenso y breves informes que sonaban a través de los auriculares. Línea de ensamblaje destruida, almacén de componentes, incendio mayor, área de soporte, fuera de control. Área de almacenamiento de misiles, explosión secundaria. El objetivo de Voronezh ya no era una instalación de producción de misiles efectiva. Lo que Moscú había utilizado para producir misiles Kh-101 y los Iskander-K destinados a amenazar a Kiev, Odessa y muchas otras ciudades ucranianas era ahora solo una gigantesca columna de fuego bajo el cielo nocturno. Los misiles preparados para salir de la fábrica nunca tuvieron la oportunidad de volar. Murieron en el mismo lugar que los creó. El resultado de este ataque no solo se manifestó en las columnas de fuego que ascendían de la planta de Voronezh. Su significado real fue que Ucrania había golpeado directamente un eslabón crítico de la cadena de producción de misiles rusa. Los Kh-101 y los Iskander-K no fueron destruidos después de haber salido ya de sus lanzadores. Fueron neutralizados mucho antes, directamente dentro de las líneas de ensamblaje, dentro de los almacenes de componentes, dentro de las áreas de prueba y dentro de los sistemas de soporte que aún no se habían recuperado de la primera oleada de explosiones. Militarmente, se trataba de un tipo de ataque completamente diferente. En lugar de solo defenderse de las oleadas de ataques, Ucrania había pasado a golpear la capacidad que crea esas oleadas. Eso era lo que más preocupaba a Moscú. Un misil de crucero puede volar lejos, puede volar bajo y puede crear serios problemas para la defensa aérea, pero antes de convertirse en un arma, sigue siendo un producto industrial complejo. Necesita microchips, diodos, sensores, sistemas de guía, ingenieros cualificados, equipos de prueba y una cadena de suministro estable. Si solo algunos eslabones de esa cadena son destruidos, todo el ritmo de producción puede ralentizarse durante semanas o incluso meses. Según los informes posteriores al ataque, el daño no se limitó a los talleres incendiados. Las áreas de producción de semiconductores y diodos de la planta quedaron destruidas. El suministro de microchips para los Kh-101, los Iskander-K e incluso el Pantsir S-1 fue interrumpido. Muchos ingenieros y trabajadores técnicos altamente cualificados fueron víctimas del ataque, mientras que la presión de la explosión dañó edificios residenciales y viviendas cercanas. Eso demostró que el ataque no solo causó daños físicos, también hirió la capacidad técnica que Rusia encontraría muy difícil de reemplazar en el corto plazo. Desde una perspectiva militar, se trató de un golpe profundo en la retaguardia. Ucrania no necesitaba destruir todo el sistema de misiles ruso en una sola noche. Solo necesitaba interrumpir el ritmo de producción, ralentizar la tasa de reposición de armas, obligar a Moscú a dispersar más defensas aéreas, aumentar la protección alrededor de las fábricas y desviar más recursos del frente. Cada batería enviada de vuelta para defender una instalación industrial es una batería que ya no está cerca del campo de batalla. Cada línea de producción forzada a detenerse significa menos misiles que pueden apuntar a Kiev, Odessa u otras ciudades ucranianas. Y lo más importante, se trata de un mensaje estratégico. Los objetivos que Rusia consideraba seguros por estar profundamente dentro de su territorio, detrás de múltiples capas de radar y defensa aérea, ya no están completamente a salvo. La distancia sigue importando, pero ya no es un escudo absoluto contra UAV de bajo vuelo, señuelos electrónicos, interferencias de radar y armas de precisión guiadas. Para Moscú, el daño no fue solo una fábrica en llamas. Fue tiempo, dinero, mano de obra, prestigio y ritmo de producción golpeados al mismo tiempo. Para Ucrania, fue la prueba de que la guerra moderna no se decide solo en el cielo o en el frente. También se decide dentro de las fábricas, los almacenes de componentes, las salas de pruebas y los eslabones industriales muy por detrás del campo de batalla. Los Kh-101 y los Iskander-K fueron creados para sembrar el miedo desde el cielo. Pero esta vez, parte de la capacidad utilizada para crearlos fue derrotada en el suelo. Y esa es la mayor lección de esta operación. Un misil no tiene que ser destruido necesariamente mientras se precipita hacia su objetivo. Puede ser derrotado mucho antes si el lugar que lo crea se convierte en cenizas.